Continuando con los ejercicios del seminario, vamos a resolver ahora el ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos una celda unitaria de un material cerámico que tiene iones bario en los vértices, iones óxido en los centros de las caras y un ion titanio en el centro de ese cubo. Nos dice también que la presencia del ion titanio expande las dimensiones de la cara en un 15%. Tenemos que determinar la fórmula del compuesto, los números de oxidación de los elementos, la arista y la densidad teórica y el defecto que esperaríamos encontrar si la densidad real o experimental es de 3,2. Como dato tenemos el radio del ion bario y el radio del ion óxido en nanómetros. Esta celda unitaria entonces representada podría ser de esta forma. Los iones bario más 2 ubicados en los vértices, los iones óxido en color celeste en los centros de las caras y en el centro de la celda el ion titanio. Si tenemos que indicar la fórmula del compuesto, tenemos que recurrir a lo que hemos aprendido cuando vimos celdas unitarias y a la forma de contar las partículas en la celda unitaria. Para el caso de los iones bario que se encuentran en los vértices, recuerden que las partículas de los vértices se compartían con 8 celdas unitarias. Por lo tanto, de cada ion bario a esta celda unitaria le corresponde solo un octavo por los iones barios que están en los vértices y como hay 8 iones bario en esa situación, tenemos un octavo por 8, lo que nos da 1. Es decir, que el total de partículas para el bario es 1. En el caso de los iones óxido, los tenemos ubicados en los centros de las caras. Las partículas de los centros de las caras se compartían con 2 celdas unitarias. Por lo tanto, a esta celda unitaria le corresponde solo un medio por cada ion óxido y hay 6 iones óxidos en esa situación. Por lo tanto, un medio por 6 nos da 3, es decir, que hay 3 partículas iones óxido en esta celda unitaria. Y hay un solo titanio en el centro de la celda. La fórmula del compuesto entonces es bario, titanio, oxígeno 3 o bien titanato de bario. Para determinar los números de oxidación, tenemos que recordar los conocimientos que tenemos respecto de los números de oxidación posibles según en qué grupo se encuentran los elementos o de qué elemento se trate. Como el bario se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, su único estado de oxidación posible es el más 2. El oxígeno por lo general se encuentra con menos 2 por 3 es menos 6, más 2 es menos 4, con lo cual nos queda que el titanio tiene estado de oxidación más 4, como nos indica el enunciado, para que todo el compuesto sea neutro. Para indicar y resolver lo correspondiente a la arista y a la densidad de esta celda, tenemos nuevamente que recurrir a nuestros conocimientos de trigonometría. Aquí tenemos representada una de las caras de la celda unitaria y vamos a nuevamente representar o dejar indicado el triángulo rectángulo que se forma de unir los radios de los iones barios, que son los que están representados de color verde, y el ion óxido, que es el que está representado de color celeste. En este triángulo rectángulo que se formaría de la cara de la celda unitaria, tenemos que la diagonal está dada por la diagonal, que a su vez es la hipotenusa del triángulo rectángulo, está dada por el radio del ion bario más 2, más el radio del ion óxido, más otro radio del ion óxido, más otro radio del ion bario más 2. Y los catetos de ese triángulo rectángulo son una arista y otra arista. Planteando esto, nos queda que el cuadrado de la hipotenusa, que es la suma de 2 veces los radios de los iones bario y de los iones óxidos al cuadrado, es igual a la arista al cuadrado más la arista al cuadrado, o lo que es lo mismo, 2 aristas al cuadrado. Saco factor común 2 y distribuyo la potencia, me queda 2 al cuadrado multiplicado por la suma de los radios del ion bario y del ion óxido elevado al cuadrado, igual a 2 veces la arista al cuadrado. Resuelvo ese cuadrado y luego divido ambos miembros por 2. Este 4 se me queda en 2 y este 2 me queda en 1. Y pasamos el cuadrado de la arista al otro miembro como raíz. Nos queda entonces raíz de 2 multiplicada por la suma del radio del ion bario más 2 más el radio del ion óxido igual a la arista. Podemos entonces ahora calcular la arista con los datos que tenemos, reemplazando entonces el valor del radio del ion bario y del radio del ion óxido, que los tenemos en nanómetros. Nos da que la arista es igual a 0,390 nanómetros o en centímetros 3,9 por 10 a la menos 8. Debemos que hacer este razonamiento usando la trigonometría, ya que no tenemos otra forma de determinar el valor de la arista, porque
no tenemos ese dato en el enunciado. La arista real, entonces, tenemos que recordar que el enunciado nos dice que las caras se expanden en un 15% debido a la presencia del ion titanio, por lo tanto, esta arista que hemos calculado tenemos que afectarla por ese 15%, con lo cual nos da que la arista real de la celda unitaria es 1,15 por multiplicando el valor que hemos calculado, lo cual nos da que la arista es igual a 4,485 por 10 a la menos 8 centímetros. Vamos a calcular ahora la densidad. La densidad de la celda unitaria es la masa de la celda unitaria sobre el volumen de la celda. Esta densidad, entonces, es igual a la cantidad de partículas que tenemos dentro de la celda unitaria, que sería la masa de un ion bario más 2, más la masa de un ion titanio, más 3 veces la masa del ion óxido sobre la arista de la celda unitaria. Tenemos como dato las masas relativas del ion, o las masas en realidad del ion bario en UMA, es 137,327, los podemos tomar estos datos de la tabla periódica. La masa del ion titanio es 47,867 UMA y la masa del ion óxido son 16 UMA. Recuerden que estamos considerando aquí las masas de los iones. A estas UMA las pasamos a gramos y lo reemplazamos en la expresión de la densidad. Nos queda que la masa del ion bario es 2,28 por 10 a la menos 22 gramos, que la masa del ion titanio más 4 es 7,95 por 10 a la menos 23 gramos y que la masa en gramos del ion óxido es 2,66 por 10 a la menos 23 gramos, que la tenemos que multiplicar por 3 porque hay 3 iones óxidos en esta celda unitaria. Esto dividido la arista que hemos calculado para esa celda unitaria nos da que la densidad es de 4,29. Esta densidad es una densidad teórica. La siguiente parte del ejercicio nos dice que comparemos esa densidad que hemos calculado con la densidad experimental, que es de 3,2. Es decir, que esperaríamos que este material cerámico tenga una densidad de 4,29. Sin embargo, la densidad experimental o real es de 3,2. ¿Qué nos está indicando esto? Nuevamente que si la densidad experimental es menor que la densidad teórica, hay huecos en esta celda unitaria debido a que se fueron iones, lo que nos está indicando un defecto de Schottky o vacancia. En el ejercicio 9, ya estamos hablando de semiconductores, nos dice que la presencia de impurezas controladas modifica la conductividad de los semiconductores, como ya hemos visto en los enunciados. Indique de qué tipo de defectos corresponden estas impurezas. Cuando describimos los defectos en los cristales, en el caso de los defectos intersticiales, dijimos que justamente este tipo de defectos son los que se corresponden al agregado de impurezas en un semiconductor. Son defectos Frenkel o intersticiales, entonces, que es lo que hemos respondido aquí. Lo habíamos enunciado anteriormente cuando describimos este tipo de defectos. Luego nos pregunta cómo se denominaría un semiconductor de germanio con impurezas de fósforo y uno de silicio con impurezas de indio. Y cómo se afectaría la conductividad. El germanio con impurezas de fósforo, recordemos que el germanio era un semiconductor intrínseco, tiene 4 electrones de valencia y el fósforo tiene 5 electrones de valencia. Es decir, que estamos agregando impurezas de un elemento que tiene un electrón de valencia de más. Esto me producía semiconductores que los denominábamos de tipo N por estas cargas negativas de más que aportan las impurezas del elemento con un electrón de valencia de más. Y el silicio con impurezas de indio, el silicio también tenía 4 electrones de valencia, era el semiconductor intrínseco, el indio tiene 3 electrones de valencia, y entonces dentro de esa estructura de semiconductor se nos formaba, si recuerdan, dijimos un hueco que era positivo, que permitía que los electrones se muevan a ese hueco, generando un nuevo hueco positivo, y así sucesivamente. Debido a este hueco positivo, el semiconductor se llamaba de tipo P, y este movimiento de los electrones al hueco positivo es lo que favorecía la mejora en la conductividad. Si tenemos que representar cómo era el esquema, según la teoría de bandas, en el caso de un semiconductor de tipo N, se formaba
una pequeña banda continua a la banda de conducción, lo que permitía que los electrones de esta impureza que estamos, extras de estas impurezas que estamos agregando, se muevan hacia la banda de conducción para conducir la corriente eléctrica, mientras que en el caso de los semiconductores de tipo P, se formaba una pequeña banda que se mantenía vacía. La mejora en la conductividad se debía a los huecos positivos que permitían el movimiento de los electrones. Ya habíamos explicado esto anteriormente. Esquemáticamente, cuando hablamos y describimos los semiconductores, representamos el semiconductor de tipo P. Aquí fíjense que falta pintar para indicar que tiene un electrón de valencia de menos, y el semiconductor de tipo N, que tiene un electrón más. En el ejercicio 10 tenemos que identificar los defectos presentes en los sólidos. En este caso, acá hay un error. Tenemos defectos de vacancia o defectos de Schottky que lo habíamos mencionado, porque fíjense que faltan justamente aquí, se fue un catión y aquí se fue un anión. En esta representación tenemos diferentes tipos de defectos. Yo estuve tildada cuando escribí esto. Aquí es incorrecto esto que está acá. Es un defecto de vacancia. Aquí corresponde que sea un defecto de Schottky o vacancia. Aquí tenemos un defecto intersticial o defecto de Frenkel. Y aquí tenemos el reemplazo de una de las partículas por otra que se encuentra pintada, que sería un defecto de tipo de sustitución. Corrijan por favor acá entonces, que correspondería a un defecto de Schottky o de vacancia. Aquí fíjense que cuando hablamos de los defectos de vacancia, dijimos que en algunos casos se va el anión y deja su electrón, y esto formaba centros de color, o lo que se llamaba también centros Farbe, que es lo que tenemos aquí representado. Y por último, en la siguiente parte de este ejercicio nos dice que justificar la existencia de un compuesto no estequiométrico, cobre 1,77 como subíndice, azufre, y calcular el número de iones cobre más 1 y cobre más 2. Si recuerdan, cuando hablamos de compuesto no estequiométrico, estábamos hablando de defectos de vacancia o defectos de Schottky. Dijimos en su momento que cuando el catión se va, puede irse por lo general los cationes que tienen varios estados de oxidación, porque hace falta compensar esas deficiencias de carga, y como el catión tiene varios estados de oxidación, los cationes que se quedaban en la red se oxidaban para compensar esas deficiencias de carga. Entonces, el compuesto estequiométrico hubiera sido el cobre subíndice 2 azufre. En este caso, el cobre está con un estado de oxidación más 1 y el anión sulfuro, para formar sales binarias, únicamente está con un estado de oxidación menos 2, es la única posibilidad. Si el compuesto estequiométrico era cobre 2 y tenemos el no estequiométrico de 1,77, la cantidad de iones cobre más 1 que se fueron es la diferencia entre 2 y 1,77, que nos da 0,23. Se fueron entonces de este compuesto, de esta red, de este sólido, 0,23, que es un sólido iónico, 0,23 iones de cobre más 1. Para mantener la neutralidad y esta deficiencia de cargas que generan los iones cobre más 1 que se fueron, nos estarían faltando más 0,23 cargas positivas, hace falta entonces que los iones cobre más 1 que se quedaron compensen esa deficiencia de carga. Como nos están faltando más 0,23, hay 0,23 iones cobre más 1 que se van a oxidar a cobre más 2 para compensar esas deficiencias de carga. En el compuesto entonces nos quedan, de los 1,77 iones que había inicialmente de cobre más 1, hay 0,23 iones que tuvieron que oxidarse a cobre más 2. Por lo tanto, nos quedan 1,54 iones cobre más 1 y 0,23 iones cobre más 2. La presencia o la existencia de este compuesto no estequiométrico se justifica porque se produjo un defecto Schottky o de vacancia, y los cationes que se quedaron en la red se oxidaron para compensar la vacancia
de los iones, en este caso cobre más 1, que son los que se fueron de la red. Con esto estaríamos terminando el seminario. Nos quedaría el último ejercicio en el que hay que determinar el número de Avogadro que queda para resolución de ustedes, ya que se resuelve en forma similar a los que estuvimos planteando el ejercicio 7 y el ejercicio 8, el 7 en particular. Ahora queda continuar con el enlace covalente. Por mi parte me despido hasta el próximo teórico práctico que esté a mi cargo.